Hablas con Isamar Martínez y Valeria Moreno Jaramillo. Hoy hablaremos un poco sobre el árbol que nos recuerda. Una historia. Habla de la historia de una joven y las vivencias de su abuelo, donde él explica cómo ha cambiado el tiempo, cómo aplica la vida del territorio, territorialidad, cómo se aplica la cultura, las tradiciones, la democracia a partir de las vivencias en el corregimiento de Guarumo Cáceres. El árbol de los recuerdos. Dicen los abuelos que en el corregimiento de Guarumo no nació de las calles ni de las casas, sino de la memoria del río, del polvo dorado, del camino y del sonido de los niños, corriendo hacia la escuela. Por eso cuando el territorio habla, todos escuchan. Una mañana, mientras el sol se metía entre las montañas Lucerito, una joven del corregimiento salió a caminar hacia la escuela. Sus pasos marcaban el sendero que tantas veces habían recorrido. Un camino que, aunque lleno de huecos y barro, ella llamaba mi camino. Para ella, el territorio era más que un lugar, era su historia, su raíz y su esperanza. En medio del camino encontró al abuelo, Julián, sentado bajo el árbol de los mangos, el que había vivido todas las épocas de Guarumo, las duras, las suaves y las inciertas. La saludó con voz pausada. Lucerito, ¿sabes qué hace grande nuestro Guarumo? Ella se quedó pensando, él sonrió, que aunque nos falten las cosas, nos sobra corazón para defender ese territorio, como quien defiende su casa. Lucerito se sentó a su lado y el abuelo empezó a recordar. Le habló de cuando la escuela tenía el techo nuevo y cómo los niños aprendían sin miedo a que la lluvia cayera adentro, pero también recordó las veces en que el Estado no volvía y los padres tenían que arreglar paredes y limpiar la cancha por su cuenta. Eso, niña, dijo él, a eso es lo que le llaman por allá derechos humanos. Y aquí en Guarumo lo hemos defendido con las manos, aunque a veces no nos los garantizan. En ese momento, Lucerito entendió que los derechos humanos no eran cosas de libros, sino la forma en que el territorio permitía vivir dignamente o no. Mientras avanzaban por el camino, Lucerito vio a un grupo de vecinos. Por el camino, Lucerito, por el camino, frente a la tienda, estaban discutiendo sobre el agua, el transporte de los niños y la necesidad de mejorar la carretera. Allí nadie era más que el otro. Todos daban su opinión con respeto al abuelo. Julián, que conocía la esencia de su gente, comentó, mira niña, a esto es democracia territorial. Decidan por nosotros, aquí la gente se junta y habla y sueña en comunidad. Lucerito lo observaba, era cierto. En Guarumo las decisiones nacían del territorio, porque los habitantes se conocían, se escuchaban y sabían que el futuro del corregimiento dependía de ellos. Pero también hay otra cosa, agregó el abuelo, mirando al horizonte. Hay decisiones que se toman desde lejos, sin saber cómo vivimos aquí. Y eso es cuando la territorialización desde afuera, cuando eso pasa, nuestra voz no pesa igual. Lucerito lo entendió, la democracia no solo era votar, sino defender el territorio desde la participación y la comunidad. La paz sembraba en los recuerdos. Cuando llegaron al puente, el abuelo se detuvo. Miró hacia el río como quien mira a una herida, que ya cicatriza, pero que aún así duele. Este territorio ha sido disputa de muchas veces, susurró. Hubo un tiempo en que la gente no podía caminar libremente, cuando las noches eran silencio y miedo. Lucerito había escuchado esas historias, caminos prohibidos, rumores en voz baja, casas que cerraban temprano. Pero también hubo un día en que la comunidad decidió que el miedo no iba a seguir mandando y empezó a construir cultura de paz. Volver a confiar, volver a hablar, volver a habitar territorios sin temor. Lucerito miró el río distinto, ya no era solo agua, sino memorias y resistencia. El abuelo continuó contando la historia. Le dijo, los procesos de paz pueden venir del gobierno, sí, pero aquí en Guarumo la paz la sembramos nosotros cuando creímos que el territorio podía volver a ser casa. Pero debes saber algo, la paz es frágil si la territorialización del Estado no protege a la comunidad. Por eso seguimos luchando. Lucerito respiró profundo. El territorio hablaba a través de los recuerdos del abuelo y ella lo escuchaba por primera vez con todo su corazón. El final que es semilla, el abuelo
Al despedirse, toma un puño de tierra y se lo entregó al lucero. Lleva esto, niña, aquí está nuestra lucha, nuestras decisiones, nuestra paz. Este es el territorio que defendemos y mientras lo cuidemos, Guarumo seguirá siendo Guarumo. Lucerito siguió su camino, ahora con una verdad clara. El territorio es vida. La, ter- la territorialización es la forma en que se decide sobre esa vida. Y la cultura de paz es la manera en que la comunidad se levanta, se abraza y se transforma. Guarumo una vez más habla a través de su gente y en cada paso ella entendía que habitarlo también era quererlo, protegerlo y contarlo. Conclusión. El cuento nos muestra que el territorio de Guarumo es memoria y vida y que la comunidad, a través de su participación, su resistencia y sus culturas de paz, transforman las dificultades en oportunidades. A partir de las experiencias narradas, se evidencian que los derechos humanos y la democracia y los procesos de paz se viven y se construyen desde el mismo territorio, donde la gente mantiene su identidad, defiende su lugar y sigue apostando por un futuro mejor.